Buenas tardes a todos, buenas tardes a la profe Liliana Ortiz. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, yo creo que por dar cumplimiento a la hora programada, creo que, y pues viendo que ya hay algunas personas conectadas, creo que podríamos dar inicio. Primero verificar con Jennifer si ya está coordinado lo de la transmisión por Facebook o si debemos esperar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hace un minutico y ustedes pueden ir hablando, yo subo la transmisión. Ok. Entonces podemos dar inicio. Sí, pueden dar inicio. Mientras van presentando y todo, yo lo voy cargando. Listo, perfecto. Bueno, entonces, a ver, el motivo que nos reúne el día de hoy es inaugurar nuestro seminario permanente de investigación jurídica y sociojurídica. El propósito de este seminario es crear un espacio de discusión académica, un espacio para compartir en comunidad. Está pensado principalmente para nuestra comunidad UPB, pero que obviamente está abierto también al diálogo con otros o con profesores externos, con estudiantes externos, o sea, con todas las personas que quieran unirse a este espacio y debatir con nosotros. El propósito, digamos, es fortalecer la investigación en nuestra facultad. Sabemos que la sociedad demanda un trabajo duro riguroso, importante de la academia para contribuir al pensamiento sobre los problemas sociales, sobre la realidad social y concretamente sobre el derecho. Entonces, en ese orden de ideas, la universidad de este momento, digamos, tiene la obligación, tiene el reto de hacer un tránsito hacia la producción de conocimiento, que no nos quedemos solo con la transferencia de conocimiento, sino también que empecemos a producir conocimiento que impacte en este caso concreto pues de nuestra facultad de la ciencia jurídica y que a su vez ese impacto en la ciencia repercuta en posibles transformaciones sociales, transformaciones que demandamos, ¿no? Que necesitamos. Bueno, también digamos que se da en el marco de la filosofía y del programa institucional o del plan institucional de la UPB, ¿no? Que piensa que, digamos, ha diseñado un eje transversal de investigación en el currículo y que en ese sentido tiene el reto de que no solo las materias de investigación formativa, sino todas las materias del currículo integren metodológicamente la investigación al plan de estudios. Y eso nos demanda una reflexión epistemológica sobre la ciencia jurídica y debemos partir incluso de comprender al derecho como una ciencia, ¿no? Y la profe Liliana es experta en estos temas, todo lo que tiene que ver con la epistemología, ¿cierto? La teoría de la argumentación, la hermenéutica, y ella nos va a compartir pues avances de sus actividades investigativas en estas áreas. Para comprender, empezar esa comprensión de que la ciencia, la actividad científica parte de marcos teóricos para llegar a nuevos marcos teóricos. Entonces, digamos que un poco por esa línea va la reflexión de la profe Liliana, que pues vamos a cumplir con las formalidades. Ella es profesora de la Universidad Javeriana de Cali. Eso también es muy importante porque yo creo que debemos fomentar el diálogo académico como región, ¿no? Siempre recurrimos a profesores de Bogotá
o de otras regiones, pero yo creo que en nuestra región hay un trabajo de investigación que debemos conocer y que debemos dialogar en torno también a esas necesidades y a esa realidad nuestra como región. Entonces, la profe Liliana es, bueno, la profe Liliana es, pero es profesora de la Universidad Javeriana, es doctora en Derecho por la Universidad Externado, y como les decía, es experta en todos estos temas que son, digamos, el punto de partida, un punto de partida que me parece genial para la creación de este espacio de discusión académica. Profe Liliana, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y le extiendo la invitación para que se nos siga uniendo siempre a este espacio de debate y un poco nos dé línea, ¿no? Sobre todo el trabajo de investigación que usted ha venido haciendo en la reflexión sobre los estatutos epistemológicos de la ciencia jurídica. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias a todos los asistentes. Aquí en Teams estamos en 46 personas, es época de parciales, es difícil, pero les agradezco tanto a profesores como a estudiantes su participación y también a algunos invitados externos que se nos han unido. Bueno, te doy la palabra, profe Liliana. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches para todos. Muchas gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias por esta invitación a la profesora Juliana y a las directivas de la universidad. Estoy pues muy agradecida por dar este espacio, por generar este espacio para hablar sobre la investigación en el derecho. Así que voy a iniciar, y había denominado esta ponencia o compartir esta reflexión, argumentos para la comprensión de la investigación en la ciencia jurídica. Y la primera idea que tenemos los investigadores es cuál es el método que tenemos que seguir o si tenemos que plegarnos a un solo método para investigar en derecho. Podemos decir que en principio y tradicionalmente cualquier disciplina lleva aparejada una idea de comprobación, de verificación, un extremo hacia la verdad y sobre cómo comprender el mundo externo. Y esta implicación es tradicional en las ciencias que podríamos llamar ciencias duras. Sin embargo, mi hipótesis y aquello que voy a defender es que la investigación en derecho se podría definir en un primer momento como un hacer del lenguaje, ¿no? Como una relación entre interpretación, argumentación y persona que interpreta. Así que voy a mencionar que esta tradicional forma de ver la investigación a través de la verificación y constatación de los hechos en la realidad, pues se ha ido descartando un poco a partir del giro hermenéutico llevado a cabo por la hermenéutica desde George Gadamer, su maestro Martin Heidegger, Paul Ricoeur, Gianni Battimo, entre otros. Así que la ciencia tradicional se había ocupado de lograr una ciencia exacta, una respuesta precisa para cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengamos como científicos, ¿no? Que esa relación fuese un espejo absolutamente brillante, una relación neutral, un poco insustancial entre el objeto que se observa y quien lo observa. Esto se limitaba pues a describir aquello que se ve y aquello que se observa, pero el sujeto y la persona no intervenían con su interpretación, ¿no? con sus proposiciones. Así que el giro hermenéutico logra esta crítica profunda al método tradicional de investigar en las ciencias y logró, sí, efectivamente una transformación y reparó este daño que había untado hasta las entrañas, podemos decirlo así, a las ciencias en general y a las ciencias humanas. Además, con otro perjuicio aparejado, que es la no diferencia entre el objeto de las ciencias físicas y las ciencias humanas. Con ello, la hermenéutica, que parte, decíamos, de Heidegger, alcanza su máxima expresión en Gadamer, en Battimo y en Paul Ricoeur, ¿no? Que presentan una renovada idea sobre qué es la verdad y con ello sobre los métodos
podríamos denominarlo así, nuevos para comprender las humanidades. Ahora bien, ¿por qué no los hemos tomado a fondo, ¿no? No los hemos tomado en serio? Pues sería una pregunta que queda latente, ¿no? Pero que es una invitación a que sigamos pensando desde el giro hermenéutico cómo abordar la investigación científica en las ciencias humanas, y que es un método que produce más frutos que el método tradicional. El método tradicional ligado a la lógica no significa que la lógica no tenga un estatus en la ciencia, sino solamente ligado a la lógica, pues, digamos, no funciona como un elemento que pueda servir para conocer más. A partir de Heidegger, el ser toma un sentido en el mundo y lucha por reconocerse, pues, simplemente a partir de él, ¿no? Pero en un diálogo con el mundo, en una interacción con él. Y Gadamer presenta su principal idea en el diálogo. El diálogo se convierte en un refugio metodológico, pues, para la comprensión del mundo. Esta es la idea de comprensión que se fortalece con la formación de preguntas, de la idea de pensar en otros, y aquellos que se llaman los otros serían los receptores de las preguntas, pero también quienes pueden hablar, contradecir, criticar. Y esto lleva a Gadamer a conocer y a componer un método desde esta condición, ¿no? Gadamer no expresa directamente que está entendiendo un método diferente, pero esa es la interpretación de Gadamer que se puede hacer en el mejor sentido posible. La crítica, entonces, a las ciencias tradicionales y a su método sería el siguiente eslogan, ¿no? O sea, fuera la simple constatación de aquello que se ve de manera externa, y se vierte entonces la idea de una significación más amplia, una significación sin un marco establecido, una significación no tan estrecha, descartando el paso a paso que ha propuesto la lógica y los procedimientos de la lógica tradicional. Con ello se niega, pues, la idea de una estabilidad en el conocimiento y se opta por una idea de acontecimiento, una idea de aquello que puede surgir, que puede brotar, que puede acontecer, que tiene posibilidad. Se nutre del denominado círculo hermenéutico. Esta idea de acontecer, de empezar no de cero, sino de tener una historia antes de aquello que surge en el conocimiento, pues es la idea de Gadamer. Y poner en público nuestras interpretaciones, ponernos a hablar con otros, ¿no? Entregarnos al otro para dar sentido y ser capaz de escuchar a otros, sobre todo. Así que entiendo yo que la idea gadameriana era hacer hacia un lado estos pasos forzados que nos había entregado como impuestos un método tradicional, para pasar a una acción un poco más relacionada con el pensar, ¿no? Con construir estos conceptos que nos invitan, más bien, que nos compelen a hablar con otro o con nosotros. Recordemos un poco la lógica, pensaría en un paso a paso donde no es posible ver hacia atrás, no dar la vuelta hacia atrás. Por lo tanto, no permite pensar nuevamente sobre aquello que habíamos afirmado. En cambio, la hermenéutica gadameriana, por ejemplo, establece una forma que podríamos denominarla así, círculo hermenéutico, que se produce como digamos, un efecto circular, en donde siempre se preguntan y siempre se vuelve a preguntar sobre un mismo tema muchas veces, ¿no? Como afirma el profesor Eduardo Gama de la Universidad Nacional. Las palabras, entonces, para la hermenéutica ya no son estáticas, ¿no? Sino un centro punzante, del que me gusta mucho esta idea, que por supuesto la retoma de Gadamer. Un centro punzante es cada palabra que pueda a su vez resonar y resonar, y de allí pueden surgir múltiples posibilidades de sentido y agregación de los otros, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje, pues, ya no tiene un solo centro, ¿no? No existe un único sentido para cualquier afirmación que podamos tener los investigadores. Orbitan alrededor de una expresión o de una afirmación, pues, muchos sentidos, muchas instancias, la historia, el porvenir, y por lo tanto se proyectan estas líneas que Gadamer llamaba los horizontes, ¿no? La fusión de horizontes, para buscar varios sentidos de la interpretación, muy diferente a las ciencias tradicionales de la verificación precisa con un hecho constatado en la realidad. Bien,
después de esta primera idea sobre Gadamer, me parece que podemos ir más allá de Gadamer, ¿no? Más allá con Nagel. Encontramos el siguiente ejemplo. Usted ve a un amigo que murió el año pasado cruzando la calle y piensa que, dice, uy, está aquí vivo, ¿no? En una ciudad en el extranjero, y la lógica le dice que él no puede estar ahí, que está muerto, ¿no? Pero debemos pensar en posibilidades de sentido, no simplemente pensar que no es posible que esté ahí de acuerdo con la lógica. Así que podríamos tener varias posibilidades de razonamiento, y eso es aquello que pretendió Gadamer y que le insiste en Nagel, ¿no? Que usted ha confundido a su amigo con otra persona puede ser una posibilidad de sentido, que usted está mal informado y su amigo no murió, que ha sido una noticia falsa, o que usted ha visto un fantasma, entre comillas. Significa que unas afirmaciones dependerán de otras, y su prueba será a través de otras afirmaciones, siempre con juicios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos tener en derecho la idea de unos conceptos densos, de unos conceptos que pueden llamarse controversiales, como la democracia, la persona, la relación jurídica, la dignidad humana, la igualdad, y toda esta relación de dilemas morales a partir que no es en otro de los casos concretos que sean en la realidad. Por lo tanto, tenemos, digamos, un fondo que no es tan estático en las ciencias humanas, y que no concuerda con la lógica tradicional o con los métodos tradicionales de comprobación, de verificación, que nos pediría el método tradicional, el método científico tradicional. Por lo tanto, el intérprete debería buscar esta relación entre el mundo interior y el mundo exterior, a través de, pues el primero es el en el que somos bastante cercanos, porque somos dueños de ese mundo también externo a través de nuestras propias interpretaciones, pero que no solamente observamos el mundo externo, ¿no? Sino que somos agentes cognitivos. Bien, esta es una idea que Rorty, por ejemplo, le adjudica a Kant, que comienza con esta distinción tan tradicional entre materia y forma, siendo la primera lo que dentro del fenómeno corresponde con las sensaciones, y la segunda con aquello que puede ser ordenado con ciertas relaciones, ¿no? Entre materia y forma. Para Rorty es una relación desastrosa, pero bueno, la puso en vida pues Kant, ¿no? Aquí es donde inicia esta búsqueda del conocimiento entre la relación externa, el mundo interior, sobre qué nos ofrece el mundo exterior y qué es aquello de lo que nosotros podemos tener confianza o podemos observar, o no lo podemos observar simplemente porque es una condición mental. Si hay objetos externos, objetos en abstracto, objetos que produce nuestra mente, o hay objetos que están efectivamente en la realidad. ¿Cómo se une la realidad externa con esta realidad interna? Un estudio sobre externalismo e internalismo, lo podríamos decir así, de forma contemporánea, como en Putman y en Davidson, ¿no? Pero sí quisiera centrarme acá, además de Nagel, en Brandon, ¿no? Pero primero Nagel, por ejemplo, en su texto La última palabra, presenta la siguiente idea, que me parece que sí que encara bien pues también la idea de Gadamer sobre, ya teníamos a Gadamer pensando en el pensamiento de cómo las ciencias humanas deberían aportar un nuevo método a la investigación, a través del lenguaje, a través de la historia, a través de la relación entre el mundo y el intérprete, y en una relación circular, no en una relación de lógica horizontal o vertical, sino en una relación de preguntas y respuestas, y de volver a preguntar cuantas veces sea necesario sobre el mismo tema. Y la formación del diálogo, por supuesto, entre no solo el diálogo con otros autores, por ejemplo, sino el diálogo con la historia, ¿no? Gadamer, podríamos decir, llega hasta este punto, y considero que Nagel va un poco más allá y menciona sobre cómo se realizaría esta interacción con el mundo y con los otros, y cómo se obtendrían muchas posibles significaciones, la posibilidad de significación que no es una sola, ¿no? Además, yo creo que este método, que es el que alcanza en su plenitud Gadamer, no solamente estaría dedicado a las ciencias humanas, sino a la física sobre todo, y a las matemáticas, que luego pues se puede demostrar en el principio de incertidumbre,
en la física cuántica, ¿no? Yo creo que hasta allí podríamos también adoptarlo, más aún en las ciencias humanas. Así que, ¿cómo podremos tener, porque sería la idea de un método, tener una implicación universal en aquello que afirmamos, en aquello que decimos? Porque si nos limitamos a una expresión únicamente individual, pues no tendríamos ciencia. La ciencia implica una universalidad en el conocimiento. Pero viene aquí la paradoja: si tenemos unos conocimientos interpretativos de cada persona, pues tendríamos esta paradoja de cómo intentamos una universalización en aquello que la ciencia misma tradicional había querido, ¿no? Que era conseguir la objetivización la objetividad en el conocimiento a través de la prueba, a través de la verificación con el mundo exterior y la exactitud. Podemos construir estas razones compartidas y universales, en quien creemos, ¿no? Quién dice la última palabra, quién tiene la razón, ¿no? Es posible pensar entonces para nuestro propio lenguaje, cómo podríamos realizarlo para nuestro lenguaje de las ciencias humanas. Considero que Ángel adelanta una respuesta racional y es la siguiente: las razones deberían servir como justificación para que cualquiera que está en el lugar en el que yo estoy también lo pudiese mencionar. Así que esta expresión deja abierta la puerta para definir quién puede estar en mi lugar y con quién puedo compartir mis razones y cuál es la posibilidad. Si abonamos más esta discusión de Nagel, pues expresa otro problema. Cualquier afirmación de lo que es una razón para mí no es suficiente para que sea una razón para otro. O sea que limitamos, no podríamos, según Nagel, tener unas razones individuales. Porque carecen o carecerían de justificación. Digamos que el asunto es más serio que eso, ¿no? Y se plantea un poco de la siguiente manera: podemos estar equivocados en nuestros juicios acerca de lo que es y de lo que es posible, pero esos errores deben corregirse en el mismo nivel en que se cometen. Esto es dentro del lenguaje. La justificación de una razón debe provenir desde el mismo escenario en el que se planteó, porque lo contrario sería insuficiente o inútil. Simplemente la información externa que tengamos sobre creer en una proposición y decir yo pienso que, o para mí, pues no es suficiente, ¿no? Digamos que podría ser una idea de pereza intelectual, si digo solo para mí es aquello, es lo otro, pero sin confrontar al otro. Así que el conocimiento, según Nagel, se llevaría a cabo entre esta lucha entre quien dice qué y quien afirma qué, en un plano igual, en un plano similar, ¿no? en un ámbito de igualdad. Y la razón va más allá, entonces, ¿no? El uso de razones va más allá de esta piel superficial que el investigador en muchas ocasiones cree tener y tiene que demostrar las razones, ¿no? Y demostrar las razones desde un punto de vista universal, pues vamos a ver si existe tal cosa, si es posible, ¿no? Así que las razones no pueden ser algo que se encuentra en las razones, digo, para formar aquello que Gadamer quería, que era el diálogo y la argumentación a través del lenguaje o la interpretación. Es encontrar, no es encontrar, perdón, en su interior, en el interior de cada sujeto, ¿no? Sino que estas razones deben brindar unas razones también que puedan ser compartidas con otros, no simplemente opiniones comunes, y la razón entonces es una fuente de autoridad que se encuentra, sí nace desde sí mismo, pero no es simplemente personal y tampoco es simplemente social, sino universal. Y esta es la idea, ¿no? ¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos tener una idea de universalización? La idea es desafiar esta frase simplemente para mí, que es usada a menudo pues en forma generalizada para mencionar un acuerdo o desacuerdo en un escenario sobre algún asunto. Claro, este pensamiento subjetivo de las razones pues llegan a su término con las personas, lo que las personas encuentran aceptable o no aceptable en alguna medida, pero debemos pensar en qué sigue a otra razón. Si es posible que una razón siga a otra, por lo tanto podemos tener un conjunto de razones y unas inferencias universales que valen no solo para mí, sino para las personas que escuchen o que puedan aspirar a alcanzar un sentido y la verdad respecto a aquello que una persona habla, dice o pronuncia. Así que las razones se convierten en argumentos, ¿no? Esta es la característica principal del razonamiento. No solo razones para mí, sino razones como justificación también para otros y desde otros.
Las razones deberían servir entonces como una justificación para cualquiera que esté haciendo lo mismo en mi lugar, ¿no? O sea, todos podríamos hacerlo, definitivamente, todos podríamos. Entonces, si estamos en el mismo sentido, hablar sobre un tema concreto, sí, bien, desde perspectivas diferentes, pero sí desde un plano general. Entonces, lo trascendente aquí es lo siguiente. Cualquier afirmación de lo que es una razón para mí no es una razón para que el otro llegue a la misma conclusión. O sea, que quien afirme debe estar apoyado siempre en razones adicionales. La generalidad de las razones significa que ellas pueden explicar principios universales. Entonces, ¿qué es razonar? Pues razonar no simplemente es llegar a un consenso, porque este consenso pues implicaría digamos, una forma intelectual, ya decíamos como una pereza intelectual, que un trastorno mejor de la argumentación, ¿no? Y no podríamos lograr una verdadera verificación de las razones, una comprobación tal vez de la verdad, ¿no? Podemos también avanzar en el siguiente sentido, como una conclusión respecto a aquello que plantea Ángel, ¿no? La expresión de una perspectiva particular, personal o cultural, no alcanza entonces la validez universal que pretendemos para que las razones sean comprobables. Eso sería pues un autoengaño, dice Ángel. Por ello podemos afirmar que el uso de la razón como método de corrección de nuestras afirmaciones debería trascender lo meramente social y lo meramente personal. Y para no agotar nuestras razones, ¿no? En un sentido meramente personal. Por ello debemos ser responsables en nuestros pensamientos y negar a aquellos que sean simplemente, y esto con mayúscula, nuestro simple punto de vista, podemos decir, en ese sentido, pues obviamente de acuerdo con la ciencia. Pero esto, ¿qué es lo cierto, no? ¿Qué es lo cierto en ese sentido? Yo sé que la tarea es incorporar un marco objetivo que conduzca a confiar en cierto tipo de razones para poder introducir, por ejemplo, una jerarquía de métodos, unas justificaciones morales, racionales, incluso pues una idea de lógica, pero lógica un poco modificada, ¿no? Bien, entonces en esta medida, ¿cómo podríamos adelantar unas razones sobre las que tengamos confianza? Y yo creo que acá podemos introducir a Robert Brandon, que se inscribe más allá de Nagel en una teoría que se llama inferencialismo o afirmabilismo semántico. Y Robert Brandon considera que no se puede dar cuenta del contenido conceptual de algo si no se explica cómo. O sea, cómo llegamos a ese contenido, cuáles son nuestras prácticas y cuáles son nuestras razones. Por lo tanto, somos diferentes a los seres sensitivos, como los loros o unos aparatos electrónicos como un termostato, que dan información, efectivamente, pero no es suficiente. Por lo tanto, deben existir algunas normas que sean constitutivas de este contenido conceptual, de cuáles son nuestras razones que darían una mayor capacidad a los individuos para entrar en este mundo de conocimiento y de comprensión, para lograr un lenguaje común y un juego de dar y pedir razones. Debemos participar como dice Brandon, como individuos que aprendemos desde los compromisos, desde las inferencias teóricas y prácticas. Está bien, lo podemos hacer. Y cuando decidimos algo, debemos encontrarnos en un espacio común, disponible, posible. Y podemos hacer esta práctica que define estos compromisos en cuanto a cumplimiento de estos espacios dialógicos de juegos del lenguaje. Esto es, que en caso de un encuentro entre dos personas que no logran identificar los compromisos y los derechos adquiridos, no es posible captar el contenido de aquello que se dice, no qué se quiere decir con ello. Entonces, frente a este panorama, Brandon hace depender los compromisos y los derechos que un individuo adquiere con el contenido de una expresión o de una afirmación que él haya querido mencionar, además de la pregunta de qué piensa que uno que dice en ese sentido, la idea es comprender, ¿no? O sea, que sigue de esa primera comprensión y hacer la pregunta al otro sobre qué más hay detrás de una primera afirmación. Esto significa que yo le exijo al otro un compromiso de no solamente hablar de una sola oración, un solo enunciado o una afirmación, sino antes exigir una conversación o un discurso. Por lo tanto, quien habla, quien se expresa como por primera vez debe tener en su arsenal, digamos, de razones, muchas más razones para poder articular una teoría, por ejemplo, o una comprobación de aquello que está
afirmando, que está mencionando. Y además, dice Brandon, esto nos hace responsables con aquello que afirmamos o decimos, ¿no? Y que nos puede conducir al concepto de verdad. Y aquí entonces tenemos una relación entre el intérprete con el mundo, con los otros, de los que en su época hablaba Gadamer, del acto del habla siempre presente en nuestros compromisos, que diferente a los gatos o a los animales no verbales, ¿no? Y es posible en este sentido entonces tener y comprender significados cuando alguien explica mejor lo que piensa, cuando alguien genera más razones de las que está dispuesto también a presentar, pero también tiene que comprobarlas, debe comprobarlas. El discurso entonces frente a los demás se puede dividir en dos partes para que nos comprendan los demás y para saber qué estamos pensando y qué están pensando los otros, ¿no? Se une en esta dimensión de buscar un contexto dentro de qué piensa el otro, sobre qué habla el otro y hacer una evaluación. Si podemos entrar en ese contexto, podemos ver una dimensión del juego de dar y pedir razones, como lo llama Brandon. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta, no? O sea, ¿de qué es capaz el agente cognoscente o el investigador que no puede hacer el loro o el termostato? El agente cognoscente, dice Brandon, es capaz de usar la respuesta o la afirmación que otro me ha entregado como respuesta a esta inferencia. Y por lo tanto se trata de que entre varias personas podamos usar nuestras afirmaciones para crear una nueva afirmación. Y si eso es posible, pues entonces creo que hemos llegado al conocimiento. En otras palabras, tus premisas que sirvan de premisas para mis inferencias, ¿no? Para formular las mías. Y este es el juego de dar y pedir razones. Así que quienes hablan deben estar comprometidos con aquello que afirman, ¿no? Aquello que se encuentran en posibilidad de afirmar y de comprometerse con estas razones. Por lo tanto, una afirmación simplemente subjetiva no tendría cabida. No se podría, tendría posibilidad de comprobarse, no tendría posibilidad de lograrse. Un poco más allá, Jerry Fodor dice, bien, las razones se tienen que integrar en conceptos. Por lo tanto, los conceptos no nacen de acuerdos simplemente, por ejemplo, jurídicos, sino de desacuerdos. Y esta es una posición muy, muy importante para ir un poco más allá de Gadamer, de Brandon y de Nagel. Cuando uno dice, mira, uno podría pensar que Carlos es mejor abogado que Juan, y David piensa que Juan es mejor que Carlos, o que el vino que hay en la casa de Carlos es mejor que el vino que es en la casa de Juan, pues no hay un desacuerdo porque se trata de un discurso paralelo en que no puede existir ningún encuentro, ¿no? Porque entre líneas paralelas no hay encuentro. Al contrario, si existe un desacuerdo, la idea es saber si ahí se ha cometido un error, si podemos hablar más sobre ese error, si podemos continuar afirmando, diciendo o mencionando razones para lograr entonces una mejor comprensión y una discusión y un diálogo. Entonces, evitar estas afirmaciones donde existen estas afirmaciones paralelas y estas líneas paralelas es lo mejor que podemos hacer, dice por ejemplo Fodor, en la construcción de conceptos, ¿no? Debe existir entonces esta medida. Así que yo creo que en estas bases que hemos mencionado aquí podemos comprender que en las ciencias, las humanidades, aquí un poco para terminar, tenemos ya escritas unas condiciones epistemológicas y metodológicas desde el giro hermenéutico y creo que deberíamos aprovecharlas como un estándar común para poder crear conceptos y para poder, a partir de las razones, pues fortalecer esos conceptos y crear y renovar otros conceptos, ¿no? Y la comprobación se realiza como una cuestión final, se realizaría a través de los propios conceptos. O sea, la fuente está en los propios conceptos, si bien la inspiración puede ser externa, pero la fuente de verificación y comprobación se encuentra dentro de las propias razones y los propios conceptos. Y así que lo que quedaría es una otra oportunidad para mirar la comprobación de conceptos, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que tenía para comentarles. Muchas gracias, profe Liliana, muy interesante pues todo lo que nos plantea
estos teóricos que usted conoce muy bien y que son, considero yo, un poco lejanos para nosotros los abogados, pero definitivamente necesarios para la comprensión de la ciencia jurídica. Ahorita vamos a dar paso, pues como la idea es que pueda surgir una conversación, que todos los que nos acompañan se animen a formular una pregunta o a hacer algún comentario que consideren pertinente. Bueno, un segundo, por favor. El reloj acá nos estaba aturdiendo. Bueno, yo quería, para abrir un poco la conversación, pedirle si nos puede explicar o ampliar un poco, porque la idea que a mí particularmente o sea, es un poco lejana a la idea de objetividad que yo tengo, ¿no? O sea, se conversaba sobre la necesidad de la objetividad de las razones, ¿no? Pero también decía que esa objetividad no se logra a través de acuerdos. Desde mi postura epistemológica siempre he partido del presupuesto de que la verdad posible se logra a partir de acuerdos, ¿no? El concepto de verdad es una construcción al cual se llega a partir de unos acuerdos, y esos acuerdos son los que a su vez le dan el nivel de objetividad a esa verdad. Y entonces pues también a esas razones. Entonces quería que nos ampliara un poco sobre esto, si estamos en puntos muy distantes o cuáles son, digamos, las conexiones entre esta postura que yo comparto y la que ustedes nos manifestaban el día de hoy. Gracias. Sí, gracias, profesora Juliana. Las perspectivas sobre el conocimiento de la verdad y sobre los acuerdos, pues depende de la teoría, ¿no?, en la que estemos ubicados. Desde la teoría hermenéutica, los acuerdos nacen desde el diálogo, ¿no? Desde el diálogo, pero el diálogo no necesariamente tiene que ser uniforme o que tenemos que llegar justamente a una única idea, ¿no? A una idea correcta, podríamos decirlo de esa manera. Se limita a plantear la expresión de preguntar, responder, pero también de criticar aquella afirmación que hace cualquier persona respecto a un tema concreto. En términos muy generales. Ahora bien, si hablamos de los acuerdos y desacuerdos, por ejemplo, en Fodor, Fodor a lo que se refiere para llegar a los acuerdos y desacuerdos es que una afirmación donde pongamos primero nuestro punto de vista y a partir de él no se puedan sostener razones adicionales a nuestro primer punto de vista, por supuesto no tendríamos acuerdos, sino líneas paralelas. Y en esas líneas paralelas no tendríamos desacuerdos, sino más bien acuerdos. Es aquello que tú piensas que el vino es mejor que el champán y no hay una posibilidad para llegar ni siquiera a desacuerdos. Por lo tanto, debemos evitar este tipo de incursiones entre los que no podríamos llegar a desacuerdos. Ahora bien, de los desacuerdos sí pueden surgir algunos acuerdos y algunos aspectos y temas comunes que se tomarían como universales, pero no significa que todo aquello que mencionamos o afirmamos en una discusión pues sea un acuerdo total sobre aquello que mencionamos en ese escenario, ¿no?, en ese contexto. Así que se trata de acuerdos y desacuerdos, pero en esta perspectiva no intuitiva, podríamos llamarlo de alguna manera, sino que esos prejuicios que tenemos, como dice Gadamer, en principio por nuestra tradición y por nuestra historia, pues se pueden ir agregando a ellos, se pueden ir agregando más razones y más preguntas y construir un diálogo a partir del cual no necesariamente llegamos
acuerdos, y esto no significa que no sea verdad lo que estemos planteando. Yo considero que a partir de esto la verdad no está, no está al final, no se encuentra desde la hermenéutica, como a diferencia del método tradicional, la verdad no está al final, la verdad está en el proceso que seguimos, tampoco está en la inmediatez, pero sí está en un proceso que no es el mismo proceso, no es semejante proceso al de las ciencias tradicionales, es un proceso que tiene que ver con la agregación de razones, el sostenimiento con más razones, incluso de volver hacia atrás, lo que la lógica no permite, ¿no? La lógica siempre tiene esta condición de no puedes regresar. Si hiciste una premisa, la premisa siguiente y la siguiente es un paso a la verdad, pero no podrías nunca volver atrás a la premisa inicial. Con lo cual la hermenéutica sí permite volver, ¿no? Sí permite entrar en este mundo de discusión cuantas veces sea necesario. Entonces es un proceso entre acuerdos y desacuerdos, no totales. Muchas gracias, profe. Bueno, tenemos una mano levantada, el profesor Daniel Jiménez. Bien pueda, profe. Muchas gracias. De antemano, pues agradecerle a la expositora por su capacidad de síntesis, una aproximación muy interesante, pues como a las problemáticas que nos atañen. Mi intervención va a lo siguiente, doctora, y me gustaría que me esclareciera este punto. Usted habla de desacuerdos y de alguna manera uno interpretaría esos desacuerdos ubicados en el campo de lo opinable. Sobre ese particular, bueno, ¿cómo hacemos para formular conceptos desde la contradicción que implican la derrotabilidad y la verificabilidad de los argumentos? Es decir, trascender la mera opinión del vino y quién es mejor abogado que quién. Y si hay la idea de proceso y de procedimiento cumpliría el rol de método al interior de la investigación científica. Serían como esos dos elementos que me gustaría que me esclareciera, doctora, y de nuevo reiterarle mi gratitud. Sí, muchas gracias, profesor Daniel, por su pregunta. Al interior de la hermenéutica se pretende que el sujeto esté inmerso en el lenguaje, el intérprete mejor, en el lenguaje, o que el lenguaje sea su mundo, ¿no? Un ser dentro del mundo, pero que el mundo no es el mundo tampoco es un instrumento y el lenguaje tampoco, sino hacemos parte integral del mundo, y en este mundo pues existen muchas maneras de entenderlo, de comprenderlo, sobre todo de comprenderlo, diría Gadamer, a partir de esa posibilidad de sentidos, ¿no? El mundo es un sentido y las cosas que existen en el mundo son sentidos, pero no son sentidos que vienen a la mente porque ya están dados en el mundo externo, ¿no? No existe, según Gadamer, pues una ley universal sobre no sé, la mesa, la silla, en fin, ¿no? Diría yo, sobre los derechos humanos. No, un axioma general del cual no podamos volver a preguntar no sería posible, según la hermenéutica. Con lo cual, estas posibilidades de múltiples sentidos nos dan una opción de contemplar desacuerdos. Y estos desacuerdos, decía usted, van más allá, por supuesto en Gadamer, va más allá de lo meramente prejuicioso, ¿no? Pero contemplándolo de todas formas, o de lo opinable. Más que Gadamer, yo traería aquí a Paul Ricoeur, quien trabaja con conceptos, y así que Paul Ricoeur menciona una idea de narrativa, de comprensión de las afirmaciones desde la construcción narrativa. Es una construcción narrativa de un discurso universal, no de una palabra, por ejemplo, sino de un discurso. Así que no estaríamos siempre presionando por entender una palabra, por ejemplo, con el diccionario, sino entender o comprender un discurso, y este discurso nos llevaría a los conceptos inevitablemente. Y para comprender, decía usted, el error en un argumento, por ejemplo, o en un concepto, o en una afirmación. Yo creo que es importante Brandon. Brandon exige algunas, yo los tomaría como métodos, tal vez, exige algunas reglas
por ejemplo, que sean los discursos consistentes, no así como la lógica, pero que sean inferencias, permite él, ¿no? Inferencias semánticas, no inferencias desde la lógica. Inferencias semánticas de sentido, digamos, inferencias que tienen que ver, yo diría un poco con Therese Parsons, en el texto What's and Argument menciona como la lógica, como se trataría de la lógica, más bien una lógica circular. Así que los conceptos se van construyendo, se van adicionando unas afirmaciones tras otras, pero estas afirmaciones, dice Brandon, lo que nos invita Brandon es a decir que si yo estoy dispuesta a mencionar, a decir una afirmación, esa afirmación debe llevar muchísimas afirmaciones detrás, muchas. Ya tengo que tener un discurso detrás formulado, hecho, construido, porque si hago la primera afirmación debo estar dispuesta a hacer muchas más para poderlo verificar. No simplemente decir afirmo esto y como el vino, o sea, estoy de acuerdo con el vino es delicioso o no, porque más allá de decir que es delicioso o no, no tengo opción de dar un argumento que tarde, digamos, 2 horas, ¿no? En pensarlo sobre el vino. Sin embargo, pero únicamente en esa afirmación, si ya decimos el vino se compone de estos elementos químicos y demás, pues ya podríamos tener otro concepto diferente, ¿no? Por lo tanto, una de las condiciones que inserta Brandon en su teoría es el compromiso que tengamos nosotros como seres responsables y seres que hacemos inferencias en que mi afirmación debe seguir, a una afirmación, a la primera deben seguir muchas. ¿Por qué responsable y por qué compromiso? Porque de mis afirmaciones deben servir para que otros hagan sus afirmaciones. Y por lo tanto, pues formaremos una narrativa, diría Paul Ricoeur, un discurso, ¿no? Un discurso aceptable, razonable, dentro de la lógica del pensamiento práctico, del pensamiento razonable. Esta es una idea, Brandon, que en la ciencia jurídica, por ejemplo, no se ha traído suficientemente, ¿no? Yo he escrito algunos textos y algunos capítulos del libro en Brasil y en otras, en México, sobre traer a Brandon, que es tan necesario en la comprobación de razones, porque siempre tendemos a comprobarlo, comprobar una investigación en derecho siempre a través de la posibilidad externa, aquello que la hermenéutica pues negó. O sea, de si alguien tiene alguna afectación como víctima en algún sentido, pero comprobarlo con estadísticas, con encuestas, con videos, en fin. Claro, cuando la hermenéutica surge, la idea no es dejar de lado esta realidad, pero sí valorarla desde la propia condición de las ciencias humanas, que es lingüística. Entonces, si tenemos el lenguaje, si el lenguaje no es un instrumento, sino que es en realidad el derecho, por ejemplo, pues es a través del lenguaje y el uso de afirmaciones, donde tenemos una afirmación y por lo tanto debemos tener pues 100 más detrás, de tal forma que podamos sostener esta afirmación con un compromiso serio y responsable, ¿no? De lo que afirmamos. Yo creo que ahí está el punto, y es una pregunta súper importante, porque a partir de allí podemos construir conceptos. Por ejemplo, el concepto de democracia, de libertad, de igualdad, pero sí los tenemos primero en un plano de la inmanencia, como diría Deleuze y Guattari, y luego podemos soportarlo como una construcción, como un edificio, ¿no? Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No veo, no he visto manos levantadas. Bueno, más allá, digamos, de... creo que hay una pregunta. Sí. Sí. Bueno, no logro ver la manito. Ya, el profe Marco Antonio Macana. Bien pueda, profe. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar a la profesora por sus aportes a la disciplina jurídica, a la ciencia jurídica. No sé si entendí bien. En la primera parte se hace un énfasis en la interpretación, y en la segunda parte se hace un énfasis en la comprensión. En algunos textos que he leído, pareciera que lo uno es más importante que lo otro, de tal manera que me gustaría como ahondar un poquito
en esa parte. Muchas gracias. Gracias, profesor Antonio, por su pregunta. No es una dicotomía, hablo desde la hermenéutica de Gadamer, no es una dicotomía, porque claro, Gadamer no prefiere las dicotomías, dado que elimina pues esta dicotomía sujeto-objeto, ¿no? O sea, externo-interno, tampoco es dado a tener este tipo de dicotomías. Hablo desde Gadamer, aunque también se podría decir lo mismo de Riquet. Pero en Gadamer, no establece, Gadamer no establece pasos como primero, segundo, tercero, cuarto, como lo haría la lógica, porque claro, estaría en contra, al estar en contra de la lógica, pues no establece pasos. Establece como un primer momento para luego hacer el círculo hermenéutico, ¿no? Que Aulis Arnio también ha denominado espiral hermenéutica, como que vamos adicionando razones hasta hacer un círculo muy, muy grande de muchas razones. De esta forma, si hablamos desde Gadamer, la interpretación comprende, digamos mejor, comprende el estudio de los prejuicios primero que tenemos todos, más la tradición histórica, más la fusión de horizontes, más el hacer preguntas al autor, confrontar al autor desde nuestra tradición, pero también una crítica a nuestra tradición y una crítica al autor es posible. En esa medida, Gadamer piensa que la interpretación también es un proceso, también podría ser un producto, pero principalmente se funde, ¿no? Como dice él, la fusión de horizontes se funde entre aquello que primero pienso, porque primero pienso sin denominarlo el primero, pero aquello que me acerca a una idea, que me acerca a un tema, podríamos mencionarlo así. Aquello que me hace parte de ese tema, yo tengo que ser parte de este tema, o sea, no veo de forma externa el tema, ¿no? Que es la diferencia con las ciencias exactas, por lo menos de la época de inicios del siglo XX, que es la que critica Gadamer. Entonces no veo el objeto desde fuera de forma externa, sino que yo hago parte podríamos llamarlo así, del tema o del, entre comillas, objeto, porque Gadamer pues, no está de acuerdo con esto de objeto. Entonces no estamos fuera, estamos inmersos en aquella situación para que se dé la cosa, dice él, no para que la cosa misma hable. Pero la cosa misma hable es que está uno dentro de esa fusión, para que nos hagamos partícipes de ese mundo, del mundo externo, que en las ciencias exactas, decíamos, se ve como por fuera, se ve lejos, ¿no? Entonces Gadamer dice, no, tienes que entrar en este mundo, y al entrar en este mundo tienes como unas dimensiones, pero puedes estar hoy en un punto de vista, mañana puedes estar en otro, y luego pasarte a otro punto de vista. No estás siempre en un mismo punto de vista, porque de lo contrario no habría hermenéutica. Así que estás girando de un punto de vista a otro, de un punto de vista a otro, y eso genera las preguntas y a la vez genera diálogo. Obviamente a través o desde el lenguaje, ¿no? Y como somos lenguaje, pues entonces nos queda fácil, diría Gadamer, hacer este tipo de interacción con otros y con el mismo mundo, porque somos lenguaje todos. Y al ser lenguaje, entonces podríamos mencionar que está esta integración, que es la parte de esta pregunta súper importante, profesor Antonio, porque hacemos Gadamer, se lanza por la borda el método tradicional de las ciencias exactas, donde siempre hay un paso adelante, sigues, terminas este paso y hay un paso siguiente y hay un paso siguiente. En Gadamer no, porque si logramos estos pasos, olvidamos el anterior. Y Gadamer dice, no podemos olvidar el anterior, no podemos olvidar la historia, no podemos olvidar nuestra tradición, pero podemos criticarla. Entonces todo es uno, ya lo había dicho Heidegger en su libro Ser y Tiempo, todo es uno. Y esto tiene una razón importante, y es que la refleja mucho después Riquet. Y todos somos el uno, dice Heidegger, porque ya nos olvidamos de ahí viene su título, ¿no? El título de Ser y Tiempo, nos olvidamos del espacio. Las ciencias tradicionales tenían muy en cuenta el espacio donde esté ubicado el intérprete, el espacio donde esté ubicado el objeto, y vemos en la física, ¿no? La perspectiva del objeto. En cambio, con Gadamer y Heidegger, bueno, Gadamer, lo que se pretende es no una visión de un horizonte lejano, sino una integración en ese horizonte. Y por lo tanto ya se aleja el espacio y nos quedamos con el tiempo. Y con el tiempo y la narración, el lenguaje, la interacción, pero en uno solo. O
Entonces, claro, no se trata de pasos, ¿no? Claro, se podría desdibujar la teoría gameriana y la teoría hermenéutica, sí, porque nos devolveríamos a la lógica. Entonces, no seguimos pasos. Muchas gracias. Bueno, excelente, profe Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tu exposición tan clara y, digamos, tan significativa para el avance de la metodología o de un método hermenéutico para la ciencia jurídica. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron, a nuestra comunidad UPB, y queda la invitación abierta para el próximo mes, que llevaremos a cabo nuestra segunda sesión. Te invitamos también, profe Liliana, si te nos quieres sumar, a seguir participando activamente en este espacio, que es un espacio pues para nosotros, los académicos, las personas que nos gustan estos temas, y que la idea es generar conciencia y dar argumentos a favor o para la comprensión de su importancia en la profesión, en el ejercicio del derecho como tal y en el estudio del derecho. Ya les mencionaba que la UPB tiene este eje transversal de investigación en la ciencia jurídica, pero realmente es un eje que tenemos que construir entre todos, y que solo con este tipo de espacios y este tipo de discusiones vamos a lograr comprender de qué se trata y cómo llevarlo a cabo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, profe Liliana. Gracias también, quiero aprovechar el espacio para agradecer a la profesora Diana Patricia Loaiza Ortiz, que, digamos, nos ha apoyado en la creación de este espacio, en el fomento de este tipo de espacios, y que está apoyando fuertemente todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación en nuestra facultad. Entonces, pues, un abrazo y muchísimas gracias. Y bueno, que pasen buena noche a todos. Muchísimas gracias a todos. Muy amables.